Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Gracias a todas las personas. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora, vale. Gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí. Da gusto ver el interés que despiertan las cuestiones urbanísticas, ¿no?, en este momento tan importante para nuestra ciudad y la redacción de este nuevo plan general. Bueno, este estudio que redactamos en el 2023 formaba parte de los distintos estudios previos que el Ayuntamiento contrató con objeto de hacer una serie de análisis sectoriales sobre distintas temáticas de cara a preparar toda la parte analítica del nuevo Plan General Estructural y también recoger algunas propuestas técnicas por parte de los distintos técnicos que nos presentamos a ello. Entonces, el objeto de este estudio en realidad era un objeto bastante peculiar, porque el Ayuntamiento lo que solicitaba era un estudio de los distintos equipamientos y zonas verdes, es decir, toda la parte dotacional de la ciudad, de carácter en principio estructural, porque lógicamente el plan general que ahora se piensa tramitar y aprobar es exclusivamente el plan general estructural. Pero digo que era curioso porque a la misma vez el Ayuntamiento también pedía un estudio de todo ese tejido de barrios y cómo se estructuraba en torno a las dotaciones que podía tener. Toda la cuestión de barrios es de carácter pormenorizado, por lo tanto, en principio, no sería objeto del nuevo Plan General Estructural, pero había una voluntad por parte del Ayuntamiento de intentar conocer la realidad de los barrios, pues para establecer una serie quizá de directrices dentro del nuevo Plan General Estructural que ayudara pues a la supuesta recuperación en el caso en que fuera esta necesaria. Y eso es realmente lo que se nos encargó. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos este trabajo en realidad como una especie de proceso técnico y participativo también, para analizar pues, cuál era esa realidad urbana y social de Alicante a esas dos escalas, ¿no? E intentar detectar si efectivamente existían desequilibrios o qué problemas planteaba nuestra ciudad en relación pues, a toda la cuestión dotacional y de equipamientos. Con el objetivo real, en el fondo, como que nuestro objetivo del trabajo era pues, plantear aparte de hacer ese análisis profundo de la ciudad existente, pues intentar plantear esas directrices y esas propuestas de actuación pues con el objetivo básico, ¿no?, de intentar ofrecer pues, una ciudad más habitable, más equitativa, más saludable, más equilibrada. Y entonces pues, analizamos todo a esa doble escala, ¿no? Esa red primaria, que es la que contendrá el Plan General Estructural, pero también se evaluó pues, la distribución de todas esas dotaciones que ya sí pertenecerían a la red secundaria en los distintos barrios. ¿Cómo nos enfrentamos a este trabajo que a priori nos resultó muy sugerente, muy atractivo y súper complicado? Porque la verdad es que la escala era ingente, ¿no? Entonces, bueno, pues la metodología que nosotras aplicamos fue primero intentar diseccionar la problemática, ¿no?, como en dimensiones un poco más pequeñas que nos pudieran permitir abarcar toda la complejidad de una ciudad como Alicante, que además es bastante extensa. Y bueno, pues planteamos como 4 dimensiones diferentes respecto de las cuales analizar pues, la problemática que nos planteaba el Ayuntamiento. Esas 4 dimensiones fueron, por una parte, todo lo que tenía que ver con la vivienda y el desarrollo urbano, es decir, la morfología de la ciudad, cómo estaba compuesta, cómo era su tejido residencial, cómo eran las condiciones de ese parque inmobiliario, antigüedad, viviendas turísticas, viviendas de segunda residencia, estado de la edificación, etc. Por otra parte, nos interesamos en estudiar cómo era la cohesión social y la actividad de toda esta ciudad. Pues todos aquellos aspectos sociodemográficos, de cohesión social, de igualdad o desigualdad entre barrios, es decir, todo lo que atañe realmente a las personas. Y por otro lado, quizá esto ya más relacionado con lo que realmente se nos pedía, pues cuál era el estado de los equipamientos y los servicios de la ciudad en cuanto a su calidad, su accesibilidad, su proximidad a la población y también cuáles eran las características del espacio público y de la movilidad de esta ciudad. Esas 4 dimensiones son en las que nosotros, por decirlo de algún modo, desgajamos este complejo problema para poder analizarlo. Y además a esas distintas escalas de las que ya hemos
hablado, hemos mencionado, ¿no? La escala de ciudad, que sería la escala estructural, la escala de esa red primaria, todos aquellos servicios, equipamientos, zonas verdes, parques, etcétera, que tienen una voluntad de servir a una escala entera de ciudad. Pero también, al otro lado, justo en el opuesto, la escala del barrio, es decir, ver cómo es pues toda esa dotación de equipamientos a esa escala muchísimo más pequeña, muchísimo más pormenorizada. Y con el objeto también luego de hacer una especie de confluencia, ¿no? De maclar esas dos escalas, un poco buscando pues, esa especie de filosofía que nosotros entendíamos que debía de ser pues, como la básica y la válida para un nuevo modelo de ciudad. Hacer funcionar el barrio pues, como la unidad morfológica base para la creación de esa nueva ciudad, ¿no? Siempre hemos tendido a pensar el urbanismo al revés, es decir, desde la escala grande ir desgranando hasta la escala pequeñita, pero nosotros pensamos que sería muy interesante hacerlo al contrario, es decir, analizar la escala pequeña, que es la escala del barrio, que es la escala que vive la ciudadanía, para recomponer la escala grande y ordenar la ciudad con esa perspectiva. Y cómo, claro, a ver, las escalas y las dimensiones estaban claras, pero cómo analizar de una manera objetiva toda esa información para que además pudiera luego ser comparable entre ella. Bueno, pues hay unas herramientas que ya nos vienen dadas, esto no es una novedad de nuestro trabajo, que es el uso de indicadores urbanos para hacer un análisis cuantitativo. Estos indicadores nosotros nos basamos en varios, pero fundamentalmente en el sistema que estableció el Ministerio de Fomento y Medio Ambiente para las ciudades grandes y medianas, donde encajaba muy bien Alicante. ¿Qué es un indicador? Pues un indicador en realidad es una manera de medir. Pues por ejemplo, la densidad es un indicador, ¿vale? Es decir, pues cuántas personas habitan una determinada superficie, eso es un indicador. Pero otro indicador para poder ver la salud de una ciudad o para poder ver si realmente tiene las zonas verdes que son necesarias, pues un indicador es cuántas zonas verdes por habitante hace falta en una ciudad para que se considere que realmente está lo suficientemente abastecida de esa dotación. Y eso es medible. Lo único que tienes que saber es cuántas zonas verdes tienes y cuántos habitantes tienes. Pues con esta filosofía o esta metodología nosotros barajamos un total de 32 indicadores diferentes divididos en esas 4 categorías que nos permitió hacer pues, una radiografía bastante concreta de cómo es Alicante en este momento. Todo eso era lo cuantitativo, es decir, lo que uno puede contar con un número y que parece poco discutible, pero en realidad sí es discutible. Es discutible porque muchísimas veces lo cuantitativo no obedece a la sensación que tiene la ciudadanía. Y la sensación que tiene la ciudadanía, es decir, lo cualitativo, también hay que valorarlo. Y nosotros hicimos un proceso participativo, el que pudimos, que tampoco, a ver, fue muy bien y fue chulo y fue bonito, pero nos hubiera gustado pues a lo mejor aterrizarlo más, ¿no? Y bueno, pues solo pudimos hacer una encuesta online que tuvo mucho éxito, porque la verdad es que la contestaron 769 personas, que no está nada mal, y se les preguntaba pues una serie de preguntas respecto de cuál era su sensación de la ciudad que vivía, ¿no? O sea, cómo era realmente pues esas 4 dimensiones, cómo entendían ellos sus barrios, la cohesión social en sus barrios, la calidad de la vivienda, la calidad de las zonas verdes, la calidad de los equipamientos, etc. Y con esta metodología pues nos acercamos a esas 2 escalas. Primero, la escala de la ciudad, y ahí analizamos pues distintas cuestiones con una serie... ¿Cómo voy? Porque yo me enrollo. Voy bien, vale. A escala de ciudad, pues con esas áreas temáticas que ya teníamos definidas, la vivienda, la cohesión social, los equipamientos y servicios, el espacio público y la movilidad, digamos que las entrelazamos de alguna manera para poder reconducirlas a las áreas de estudio más propias de la ciudad, que fueron la movilidad, el patrimonio, las dotaciones y las zonas verdes y los tejidos residenciales. Y todo eso lo cartografiamos, que yo no sé, no se ve mal, ¿no? Porque la cartografía es una herramienta maravillosa que te permite muchísimas veces poder darte cuenta de una serie de cosas que si no lo dibujas, pues no lo ves, ¿no?
Y bueno, esto era pues simplemente la red viaria estructural, que ya te permite ver pues que determinadas zonas pues están por cerrar, ¿no? Hay una estructura viaria de carácter primario que en algunos puntos pues no acaba de funcionar. La red de transporte público, pues no me voy a extender en cada uno de los análisis que hicimos porque sería largo, pero un poco sí queríamos ofrecer, ¿no? Un panorama global de lo que estuvimos estudiando, por si tenéis interés, pues que os podáis descargar el estudio y ya lo veáis con detalle y podáis leerlo y demás, ¿no? Pero bueno, la cartografía del transporte público, de los distintos transportes públicos, pues también ponía en evidencia pues qué zonas de la ciudad no están tan abastecidas como otras, algunas de ellas donde sí realmente parece que todas las distintas líneas llegan, pues a lo mejor está fallando la frecuencia. La red de movilidad activa, léase movilidad activa como movilidad peatonal y ciclista. Este mapa creo que este es como muy gráfico y habla él solito, ¿no? La desestructuración, ¿no? De esta movilidad activa, donde no sé si se aprecia, pero en verde está la red ciclista y en rosa las redes peatonales, donde pues no hay ninguna malla, o sea, es completamente bueno, pues un poco anárquico, ¿no? Y no tiene continuidad. Eso por parte de la movilidad. En cuanto a espacios y elementos protegidos, pues los aunamos todos en un único mapa, donde pues los colocábamos todos, desde los que guardaban relación con la infraestructura verde, con el territorio entendido desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, pero también el cultural, como las zonas, ahí está muy pequeñito, no lo vais a ver, ¿vale? Pero están todos los bienes de interés cultural, los bienes de relevancia local, la huerta, las vías pecuarias, bueno, pues etcétera, un poco pues para ver cuál es ese sistema básico que siempre uno tiene que tener en consideración a la hora de ordenar un territorio. Y ya descendiendo a lo que se nos pedía, más propiamente dicha, pues cuál era la red primaria de dotaciones que ahora mismo existen, pues esos viarios de carácter primario, los equipamientos y los parques. Cuáles eran la otra escala, la de barrios, dónde estaban esos equipamientos y qué categoría tenía cada uno de ellos. Y luego un análisis de qué decía. Esto es situación actual, es decir, es una radiografía real de la ciudad. Y esto es la ficticia que ofrece un planeamiento, es decir, estas eran las perspectivas del plan general. Y aquí se diferenciaba entre lo que el plan general sí había ejecutado y todavía aquellos suelos que quedaban de reserva para zonas verdes o equipamientos. Analizamos también las distintas tipologías edificatorias, porque ver la ciudad con esta perspectiva pues también a veces te da pautas, ¿no? Para saber qué es lo que uno tiene que hacer, dónde está la dispersión urbana, dónde hay poca densidad, dónde hay estructuras morfológicas o tipológicas o de usos como por ejemplo industriales o terciarios que a lo mejor ya no tienen sentido hoy en día. Cuál había sido la evolución del plan general, es decir, cuántos suelos se habían llegado a desarrollar y cuántos quedaban todavía por desarrollar, cuáles eran las áreas de vulnerabilidad urbana de la ciudad, cuáles eran los tejidos que suponían pues, un riesgo para su vitalidad y para los que estaban colindantes. Este mapa, por ejemplo, para mí ofreció sorpresas, porque uno siempre piensa que las zonas vulnerables de la ciudad son los barrios de la zona norte, ¿no? Eso es como que los tenemos súper claros, ¿no? Vale, pero es que el corazón de la ciudad de Alicante es una inmensa área vulnerable, como es todo el barrio de Carolinas, el Pla, y bueno, pues eso está ahí y también hay que pensar en ello. Y con esa analítica, pues realizamos un diagnóstico a escala de ciudad. Aquí están como las principales conclusiones de ese diagnóstico, muy a grosso modo, ¿no? Pues que gran parte de la red primaria de parques, por ejemplo, estaba conformada por playas y montes urbanos, que hoy en día con la nueva legislación pues seguramente eso no va a ser posible. Eso no quiere decir que no tengan que formar parte de la infraestructura verde, por supuesto, pero no se pueden computar como parques porque su accesibilidad pues probablemente es complicada. Que grandes reservas dotacionales importantes seguían sin gestionar todavía hoy, el corredor litoral, la vía parque, parte de la vía parque, la OI2, etc. Que existía una gran dotación de la ciudad, como es el puerto, que no tiene una integración con la ciudad y que de hecho pues, plantea una problemática seria en algunos de los barrios.
que hay parte de algunos tejidos industriales pues que a lo mejor están obsoletos, que colindan con tejidos urbanos residenciales que igual hay que pensar sobre ellos, que las infraestructuras de transporte suelen actuar como barreras urbanas cuando eso ya debería de pensarse en solucionarse también, que el desarrollo del plan general vigente ha sido muy elevado, casi no hay suelos por desarrollarse, que existen unos importantes problemas de vulnerabilidad urbana en nuestra ciudad, en los barrios del norte, que todos conocemos, en la zona oeste, incluida Cementerio también, y, ojo, el centro de la ciudad. Y respecto de dotaciones, pues con la perspectiva que también se nos pedía en el estudio para el crecimiento a 20 años, lo analizamos en el 2023, pues nos situamos en el 2043. Nosotros establecimos que la población entonces rondaría los 425.000, que creo que está por ahí las previsiones del ayuntamiento, y que en ese sentido, pues seguramente en cuanto a equipamientos no iba a haber gran problema para conseguir nuevos suelos, pero que en cuanto a zonas verdes, las dotaciones a prever de red primaria y secundaria iban a ser muy importantes y que ahí iba a haber que hacer un esfuerzo extra. Y bueno, generamos una serie de propuestas a escala de ciudad, esta es una de ellas. Pues en realidad nuestra propuesta, que casi tocaba más cuestiones de infraestructura verde, que también se trabajó muy bien en otro estudio, pero bueno, nosotros ya nos liamos la manta a la cabeza, ¿verdad? Y ya nos ponemos y... bueno, pues proponíamos crear un sistema de zonas verdes y equipamientos interconectados que realmente actúe como infraestructura ecológica, que siempre se piensa en ello, pero también social. O sea, que no hay que olvidar las personas. Al final las ciudades están hechas para las personas y tienen que ser verdes, pero verdes para las personas. Y en cuanto a toda la cuestión de los crecimientos, pues nuestra propuesta era fomentar un desarrollo urbano que estuviera centrado sobre todo en la regeneración de los suelos sellados. Allí hay muchas operaciones que habría que reflexionar sobre ellas, pendientes, algunos vacíos urbanos, otros proyectos de regeneración pura y dura de esas áreas vulnerables, otra de transformación de algunas áreas que actualmente pues seguramente ya se pueden entender como disfuncionales, y también, ¿por qué no?, redensificar algunas zonas, porque nosotros creemos en la ciudad compacta mediterránea y creemos que el suelo hay que aprovecharlo al máximo, y ese también es un planteamiento que cabe hacer, no solo de tejidos urbanos consolidados, sino a lo mejor también de algunos nuevos desarrollos que en su momento tenían muy baja densidad, y eso hoy en día creo que hay que cuestionárselo. Y en cuanto a nuevos crecimientos, pues seguramente ceñirse exclusivamente a remates de bordes urbanos, teniendo en consideración pues que la infraestructura verde tiene que ser el principal condicionante, y que esos nuevos desarrollos de remate de la ciudad existente siempre se tienen que plantear como áreas de oportunidad, como nuevas centralidades y como oportunidad, por ejemplo, pues para reconvertir grandes infraestructuras que hoy en día pues sirven como barreras más que como otra cosa. Y eso era un poco nuestra lectura sobre la ciudad, y luego pues descendimos a los barrios. ¿Voy bien? Bueno, los barrios, aquí podríamos estar hablando horas sobre esta cuestión porque es fascinante, es muy interesante y muy compleja a la misma vez. 45 barrios tiene supuestamente la ciudad de Alicante, y digo supuestamente porque el concepto de barrio ya es algo sobre lo que podríamos estar hablando mucho rato. ¿Qué es un barrio? Porque un barrio realmente no es una delimitación geográfica, física, concreta, que podamos marcar como están marcadas estos 45 barrios, que si leéis la leyenda del mapa, del plano, en realidad lo que pone es que es una división administrativa. Son 45 divisiones administrativas, pero un barrio es un concepto como muy vinculado a la persona que lo vive, ¿no? Si preguntamos a dos personas diferentes sobre su barrio, estoy segura que lo van a definir, sus límites van a ser definidos de una manera muy diferente. Entonces, bueno, pues esta estructura administrativa realmente no nos servía para analizar la ciudad de Alicante. Fijaros, por ejemplo, en el barrio, no sé, a ver, sí, en el supuesto barrio, ¿no?, de Ciudad de Asís. Claro, esta división administrativa para nosotros no tiene ningún sentido a la hora de analizar la ciudad. Teníamos
fijaros todo el suelo no urbanizable que engloba, todas las partes de industriales que engloba, unidas a una parte residencial, que realmente es el barrio de Ciudad de Asís, y a una especie de, no sé cómo definirlo, de mota, de polvo, en el mapa de Alicante, que es el barrio del Cementerio, que está aquí. Entonces nosotros teníamos que reconvertir estas áreas de estudio, que fue nuestra primera preocupación, en una división territorial que nos sirviera para el análisis. Que tampoco eran barrios, ojo, eran unidades funcionales que para poder ver si realmente las dotaciones y los equipamientos estaban adecuadamente distribuidos, pues teníamos que pensarlas desde el punto de vista de su funcionalidad urbana. Y entonces definimos 23 unidades funcionales, que es así como las llamamos, 21 urbanas y 2 de carácter periurbano, contando con las partidas rurales. Y sobre esta estructura nueva, sobre esas 23 unidades funcionales, que estas son las urbanas, analizamos otra vez, hicimos nuestro análisis de ciudad comparada, en este caso, con las 4 dimensiones que antes he comentado: la vivienda, la cohesión social, los equipamientos y los espacios libres o zonas verdes. Aquí no vamos a poner los mapas que teníamos porque son los 36 indicadores diferentes de todos los barrios comparados. Por ejemplo, esto era relativo a la dimensión de vivienda y se analizaban las edificaciones con más de 50 años, unidad funcional por unidad funcional. Mientras que la playa, por poner un ejemplo, el 39% de su edificación tiene más de 50 años, Juan 23 y Virgen del Remedio, más del 76% de esa edificación tiene más de 50 años. Así, 36 indicadores diferentes sobre el estado de salud de los barrios de Alicante. En cuanto a la vivienda, en cuanto a la cohesión social, por ejemplo, era la población con ingresos inferiores a 7.500 euros por año en el año 2020. Esta cifra es la que marca la tasa de pobreza, una de las tasas de pobreza, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis, ¿no? Los colores marcan las diferencias de los barrios pues, que económicamente están mejor y los que están peor. Vuelvo a incidir en que a veces pensamos que solo es la zona norte y que, bueno, pues que hay una zona central de Alicante que tiene indicadores no buenos. Los equipamientos por habitante, pues lo mismo, y lo mismo hicimos con las zonas verdes. Pero bueno, esto no es más que un ejemplo, porque en realidad ahí está la tabla de todos los indicadores que analizamos de esas 23 unidades funcionales. Todo lo que veis en oscuro, a ver, hay una cosa que no he dicho, y es que esos indicadores, hay estudios que te fijan cuál es el óptimo, ¿vale? Pues el óptimo, por ejemplo, para las zonas verdes son 10 metros cuadrados por habitante. El óptimo mínimo. El óptimo son 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Bueno, no sé si lo veréis desde ahí, pero muchos barrios tienen, en lugar de ese 15, 1, 2, 3, en cuanto a zonas verdes. En cuanto a equipamientos, pues otros indicadores. Así con los 32 que analizamos. Y con eso hicimos un diagnóstico, unidad funcional por unidad funcional, donde ahí ya maclamos también la participación ciudadana que habíamos realizado. Y con eso pues hicimos como una especie de escala de semáforo, ¿no? Diciendo pues cada unidad funcional del 1 al 3 pues cómo estaba su salud en cuanto a la vivienda, en cuanto a la cohesión social y en cuanto a los equipamientos y en cuanto al espacio público y las zonas verdes. Y con ese diagnóstico nos atrevimos a hacer unas propuestas por unidad funcional. Propuestas pues, que también iban en todos los sentidos que habíamos discutido, ¿no? En cuanto a vivienda, en cuanto a cohesión social, en cuanto a equipamientos, pero ya entrando absolutamente en la ordenación pormenorizada, es decir, pues qué viarios podrían tener la consideración de formar parte de la infraestructura verde, dónde estaban los centros neurálgicos de los barrios, qué zonas tenían que estar contempladas en áreas de rehabilitación urbana, dónde había barreras urbanas que se tenían que superar, qué solares podía haber disponibles para poder ubicar nuevas zonas verdes, qué equipamientos tenían que ser reconvertidos, así con las 23 unidades funcionales. Y bueno, pues esta era nuestra propuesta de mejora en un resumen. Y acabo ya.
Como conclusiones, bueno, ya veis que es un estudio como hiper pormenorizado. Yo agradezco otra vez que tuviéramos la suerte de que nos lo encargaran, porque la verdad es que fue muy bonito poder hacerlo. Y las conclusiones realmente son conclusiones como de súper detalle, ¿vale? Pero bueno, aquí como en súper grandes rasgos, pues concluíamos esto, lo que ya hemos dicho sobre la escala de ciudad, ¿no? Esa manera de verla con ese sistema de zonas verdes y equipamientos interconectados, cómo habría que intentar aprovechar todo lo que ya tenemos para ponerlo en un funcionamiento adecuado hoy en día, cómo habría que rematar esa ciudad. Y a escala de barrios, pues cómo reequilibrar, que no lo he dicho, pero una conclusión del diagnóstico fue darnos cuenta o objetivar, ¿no?, lo que mucha gente ya sabe, y es que Alicante realmente es una ciudad bastante desequilibrada. Y bueno, pues habría que hacer, nuestras conclusiones es que hay que hacer un esfuerzo por reequilibrar esa ciudad en cuanto a equipamientos y zonas verdes, ampliarlos porque en muchas zonas es deficitaria, mejorar su interconexión, y todo eso acometerlo seguramente pues a través de un plan de barrios, que no es el objeto del Plan General Estructural, pero que no podíamos dejar de mencionarlo dentro de nuestras conclusiones. Y ya está. Gracias, Esmeralda, por la presentación y por todo el trabajo realizado. Apunto a lo que has comentado al inicio, que este no es un documento que sea imprescindible para el Plan General Estructural. Sin embargo, ya se dijo ayer y lo repito hoy, que queremos que sea un plan diferente este Plan General Estructural, y la diferencia está en esa regeneración urbana, en esa regeneración interna de los barrios que queremos aportar dentro de este borrador del plan, y es por ello que nos parece imprescindible pues conocer toda esta información. Y además también hemos comentado en diversas ocasiones que no solo vamos a esperar a tener el Plan General Estructural aprobado para esa regeneración urbana, sino que estamos pues intentando trabajar desde diferentes puntos de la ciudad, como pueden ser el Parque Central, ¿no?, y su desarrollo, pueden ser Sangueta y su desarrollo, o también el Parque del Mar y su desarrollo, que son puntos clave de nuestra ciudad y que son puntos que no tienen por qué esperar a ese Plan General Estructural, ¿no? Así que gracias por todo el trabajo.